Seguidamente, tengo el agrado de presentar a la licenciada Carmen Benavente Salazar, maestrista en Ecología y Gestión Ambiental, consultora e investigadora en temas ambientales, docente universitario e investigadora, estudios culminados en doctorado de Ciencias Ambientales, es directora de Protección del Medio Ambiente y Salud Ocupacional, quien nos impartirá sus experiencias con el tema conservación y protección de las cabeceras y zonas de importancia hídrica de las subcuencas Ichu y Vilcas de la provincia de Huancavelica, Perú. Adelante, licenciada. Claro, correcto. Bien, buenas tardes con todos y efectivamente, solamente una aclaración, no soy directora de protección, he sido, actualmente soy regidora de la Municipalidad Provincial de Huancavelica y presidente del Comité de Gestión Ambiental del Consejo Municipal. Y efectivamente, este trabajo de conservación y protección de las cabeceras y zonas de importancia hídrica de la provincia de Huancavelica, ojo, es una primera parte. Y tengo el gusto de haber trabajado también con el magíster Daniel Overa de San Marcos, el doctor Amadeo y también Luz Marina Acharte de la Universidad Nacional de Huancavelica, donde he hecho justamente mis estudios de doctorado y de maestría. Entonces, esta primera parte de este trabajo básicamente hemos revisado toda la documentación que haya, básicamente la normativa, la situación y cuál es el problema principal ante el cambio climático. Y en el caso Perú sabemos que y principalmente Huancavelica es muy vulnerable ante el cambio climático, principalmente lo que son las sequías y otros eventos adversos. Bien, para aquellos que no conocen aún todavía Huancavelica, que los invito a conocer, realmente es una bendición de Dios. Está al sur de la capital de Lima, del Perú, ¿no? Está en la Sierra Central, tiene 7 provincias, 100 distritos, 6.702 centros poblados, tiene una población de 347.639 habitantes, casi el 70% de la población habita en zonas rurales. Como está en la sierra, pues está entre 2.700 y 5.500 metros sobre el nivel del mar. Lamentablemente, a pesar de todas las riquezas que tiene Huancavelica, es uno de los departamentos de mayor pobreza y de pobreza extrema. Después hablaremos por qué ocurre esto. Bien, nuestro trabajo básicamente está enfocado en la provincia de Huancavelica. Tiene 19 distritos. Uno de esos distritos también tiene el nombre de Huancavelica, que es la capital de la región de Huancavelica. Tiene 115.000 habitantes. En este caso, el 53, casi 54% de la población vive en área urbana. Acá tenemos un pequeño mapa, vean la cantidad de recursos hídricos que tiene Huancavelica. Huancavelica, una de sus mayores riquezas es justamente sus recursos hídricos, tiene 6 cuencas. Nosotros vamos a ver básicamente la cuenca de Mantaro, 2 subcuencas, y bueno, acá como podemos ver, ¿no? Tiene 6 cuencas. La más importante es Mantaro, ahí tenemos en este cuadrito, vean ustedes, por millones de metros cúbicos a nivel anual, Mantaro 3.726 millones comparados a las otras cuencas, o sea, lejos, y además también en área es mucho más. Ahora veamos la cuenca de Mantaro. Esta es una de las cuencas también más importantes a nivel del Perú, nace en Pasco, la integran 4 regiones, Pasco, nace en Pasco, sigue por Junín, luego Huancavelica, Ayacucho, ¿no? Y bien, acá tenemos la ruta del río Mantaro, y en el caso de Huancavelica, 7 provincias y 68 distritos integran la cuenca de Mantaro. Y Mantaro, a su vez, la cuenca de Mantaro tiene varias subcuencas.
Dentro de ellas, la que nos interesa, hay 2 subcuencas que están dentro de la provincia de Huancavelica, que es justamente Ichu y Vilca o Moya, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que vamos a ver es estas 2 subcuencas, Ichu y Moya, y que a su vez tienen varias microcuencas, la subcuenca de Ichu, Cachimayo, Astobamba, Palca, Vilca, Anta, Santo, que justamente es la parte norte, ¿no?, de la misma provincia de Huancavelica. Acá tenemos algunas vistas. Las cabeceras, ya sea de microcuenca o subcuenca, algo que le caracteriza son los bofedales, son las pequeñas lagunas, son los manantiales. Y acá tenemos algunas vistas. Esta, por ejemplo, es a nivel de la microcuenca de Ichu. Tenemos la microcuenca de Cachimayo, acá las cabeceras, Vilca, luego Anta, así como también de Palca, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante justamente estas cabeceras? Porque es donde nace el agua. Y ahora estas familias, si estamos hablando de zonas altas, acá estamos hablando ya arriba de 4.000 metros, no solamente el frío, la zona agreste, las familias que aún todavía habitan estas zonas altas, ¿no?, de la subcuenca tanto de Ichu y de Vilca, por lo general son productores de alpacas, de llamas, de ovinos, de vacunos, tienen deficiencias tecnológicas. Estamos hablando, el Perú ya está viviendo la parte de cambio climático con eventos extremos o lluvias muy intensas o sequías largas, y por lo tanto son muy afectadas. El cambio climático, entonces, con las sequías, con las heladas, otros extremos, bajan el rendimiento de sus actividades económicas, que básicamente son pecuarias. Estamos hablando de las zonas altas. En la zona intermedia y un poco más baja de estas microcuencas, acá recuerden que Huancavelica, además de sus recursos hídricos, son los diferentes pisos ecológicos. Entonces, por lo tanto, las sequías realmente afecta totalmente. Y ahora, en el caso de Huancavelica, que quiere salir realmente, dar ese salto como una región orgánica, en este momento es mucho más importante. Acá lo que yo estoy presentando, lo que se haga en la cabecera de la cuenca, subcuenca o microcuenca, va a repercutir en la parte media o en la parte baja. Si nosotros hacemos algo bueno, mire, pues las ventajas y esas, digamos, esos beneficios la van a tener todos, la gente que vive en la zona alta, media y baja, pero también si hay algo, o se deja de hacer, o se hacen actividades indebidas, como vamos a ver, por ejemplo, ¿qué problemas ahorita hay? En este momento, dentro de lo que es la microcuenca de Ichu, ¿no? Ahí es lo más cercano, en la parte baja que ven es la capital de Huancavelica, el distrito de Huancavelica, en la zona alta. Entonces, ahí está la captación de Calqui, que es una captación que entra a la planta o a los reservorios de la planta de tratamiento de agua. Entonces, ¿qué se ha venido observando? En los últimos años, la presencia de arsénico sobrepasando los límites máximos permisibles. Y acá inclusive podemos ver esta zona, ¿no? Ha habido cierta actividad minera. Entonces, por lo tanto, esto acá ya hay un perjuicio. Acá tenemos esto, lo amarillo es la ciudad de Huancavelica, y la empresa tiene pues varios reservorios, hay varias bocatomas, esta es la de Calqui, Punco, etcétera. Entonces, lo que se haga en la zona alta repercute, en este caso ya estamos hablando de la zona baja, ¿no?, de esta microcuenca. Asimismo, también, por ejemplo, en el caso de la sequía,
En el caso de la sequía, a nivel de Huancavelica, solamente menciono, no solamente en el año 2016 o el 2017, 18, hay varios años. Acá cuando hay una sequía, básicamente la gente que está en la parte media o la parte un poco más baja de esta subcuenca, dentro del mismo Huancavelica, esa sequía pues afecta totalmente, no solamente en cuanto a la alimentación para sus animales, sino en cuanto a la parte también agropecuaria. Y acá esto debido a que no se ha trabajado realmente arriba, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos observando, porque hay una escasa adaptación al cambio climático, hay un escaso conocimiento de saberes ancestrales, hay una degradación de cabeceras de la subcuenca, microcuenca, y por lo tanto hay una reducción de los servicios de prevención y regulación hídrica, así como también la contaminación. ¿Qué cosa es lo que estamos tratando de esta primera parte de este trabajo? Es justamente poder lograr, pero a nivel de la conservación y protección de estas cabeceras de subcuencas, microcuencas de la provincia de Huancavelica, logrando una adaptación al cambio climático mediante siembra y cosecha de agua, la recuperación de saberes ancestrales en la parte de gestión de recursos hídricos, podremos incrementar los servicios de previsión y regulación hídrica, no tener contaminación, mejorar la calidad de vida, ¿no? Poder utilizar en forma favorable justamente esos recursos que tiene Huancavelica. Para algunas personas de repente que están en este momento escuchándonos a través de los diferentes medios, no les sea muy familiar hablar de siembra de agua y cosecha de agua, pero hablar de siembra y cosecha de agua es algo que es muy familiar. Esto pertenece a la parte de nuestros conocimientos ancestrales de tantas generaciones. Cuando hablamos de siembra, allí el objetivo es ¿qué hacemos para poder acumular agua? No solamente a nivel de la superficie, sino a nivel de los acuíferos, de los ríos subterráneos, ¿no? O sea, mi objetivo va a ser justamente aprovechar en la época que llueva y esa agua, pues aprovecharla, que pueda filtrar a través de la tierra. Entonces acá nosotros vemos, lo más común son las jochas, ya hay algunas características naturales, simplemente en forma artesanal, uno lo puede terminar de cerrar, de tal manera que el agua se acumula, pero puede estar filtrando, entonces no se pierde el agua de lluvia. Las zanjas de infiltración, lo mismo, la parte de forestación. Y la parte de cosecha de agua es justamente pues aprovechar. Acá vemos ahí lo que nos interesa, no tanto que el agua se filtre totalmente al interior del suelo, sino al contrario, que por eso normalmente muchas veces se usan geomembranas o que pudieran ser de otro material. Y poder en la época de sequía justamente no solamente para regar, sino otro tipo de actividades, ¿no? En general, agropecuarias. Acá tenemos algunas vistas de ya sea con lagunas artificiales, ojo, dentro de la parte de conocimientos ancestrales, por ejemplo, las plantas llamadoras de agua, la putaca. Entonces acá en este caso, la gente, o sea, es importante el rescatar, el valorar y proteger los conocimientos ancestrales, ¿no? Entonces, también nosotros, y ojo, acá en Huancavelica, esas son unas láminas de algún expositor que he puesto ahí, en el 7º seminario de siembra y cosecha de agua que se realizó en Huancavelica en el año 2016. Experiencias sobre siembra y cosecha de agua hay a nivel nacional y también algo en Huancavelica. Entonces, pero veamos, acá nuestro marco, en el año 2012 ya la política ambiental regional de Huancavelica ya está hablando de promover proyectos de siembra y cosecha de agua en las nacientes o fuentes de agua. O sea, estamos hablando de en nuestras cabeceras, de la cuenca, de la subcuenca, de las microcuencas. Luego, algo que caracteriza a Huancavelica en el año 2016, mediante ordenanza regional, la famosa política Yacutar, en la cual se declara de interés y prioridad pública regional la protección e incremento y gestión del recurso hídrico, ¿no?
con fines de, ojo, de siembra, cosecha y crianza de agua bajo un enfoque de manejo de cuencas hidrográficas. Dentro de nuestra estrategia regional de cambio climático de Huancavelica, por supuesto enmarcado dentro de la estrategia nacional de cambio climático, para el caso de Huancavelica 2017-2021, justamente siempre estamos hablando de qué manera podemos nosotros adaptarnos al cambio climático. Y definitivamente es la parte incrementar la seguridad hídrica, ¿no?, de las poblaciones y de los ecosistemas en las cuencas. Y estamos hablando que esas son nuestras mayores fortalezas. Tenemos seis cuencas. De las 5 cabeceras están dentro de Huancavelica y por lo tanto también, y por supuesto todas sus subcuencas, ¿no?, y microcuencas, las cabeceras están dentro de Huancavelica. Es el gran privilegio, es la gran bendición de Dios que le ha dado a Huancavelica. Y luego en nuestra estrategia y plan regional de gestión integrada de recursos hídricos, aprobada en el año 2018, nuevamente, ¿no?, uno de sus objetivos estratégicos es justamente el plan integrado de recarga hídrica en nuestras cuencas, ojo, con enfoque de siembra y cosecha de agua, en el contexto de cambio climático. Y el año pasado, felizmente, la ley 3989, aprobada en julio, declara de interés nacional y necesidad pública la implementación de la siembra y cosecha de agua y también considera la difusión de las técnicas ancestrales de siembra y cosecha y bueno, acá dentro de ello, también igual, a nivel nacional, ¿no?, frente al cambio climático, dentro de los acuerdos internacionales, el Perú dentro de los NDC, que son las contribuciones nacionales determinadas desde el año 2016, que se formó un equipo técnico multisectorial y ya el 2018 ha dado su informe. Hay 5 áreas temáticas priorizadas, una de ellas es agua, agricultura, pesca y demás, 91 medidas de adaptación y también 62 de mitigación. Y el Perú está en el camino de el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Y en todo esto sigue considerando la parte de la siembra y cosecha de agua, la parte del rescate y valoración de nuestros recursos, de nuestros conocimientos ancestrales, cada vez se vuelve mucho más necesario. Y dentro de todo este contexto es que la Municipalidad Provincial de Huancavelica, y como les dije, formó parte o presido actualmente la Comisión de Gestión Ambiental, este año sacamos una ordenanza en la cual, de igual manera, ¿no?, dentro de todo este contexto, declaramos de interés público la conservación y protección de las cabeceras de importancia y zonas de importancia hídrica en nuestras subcuencas y microcuencas de Huancavelica. Y quiero hacer énfasis en esta misma ordenanza. Se aprueba el promover la investigación para conservar y recuperar los ecosistemas de las cabeceras y zonas de importancia hídrica. ¿Y esto por qué motivo? Y en este espacio, acá los que están escuchando, sean estudiantes, profesionales, tenemos universidades de diferentes espacios. Ok, correcto, yo vengo de la universidad, gran parte de mi vida he sido docente universitaria, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, pero en este momento estoy representando a la Municipalidad Provincial de Huancavelica y es sumamente necesario el que haya una articulación entre el Estado, ya sea a nivel nacional, regional o gobiernos locales, como en este caso la Municipalidad Provincial de Huancavelica, y las universidades, así como también a nivel de la sociedad civil, las diferentes comunidades, la empresa, etcétera. Entonces, nosotros podremos enfrentar el cambio climático que cada vez, en el caso de Huancavelica en forma especial, somos tan vulnerables por nuestras características, ¿no? No solamente geográfica y muchas otras cosas. Entonces, solamente con un trabajo coordinado, inclusive
los encuentros que han habido este año, se hace mucho énfasis. De nada vale, se pueden aprobar y todo queda en el papel, ¿no? Lineamientos, políticas, etcétera, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Es solamente con ese trabajo coordinado entre gobierno nacional, regional, local, las universidades. Yo hago una exhortación a toda a toda la comunidad universitaria, los investigadores, ¿no? A la sociedad civil, a la empresa. Entonces, tenemos que coordinar. Y dentro de esa también de coordinación, por ejemplo, a nivel del gobierno regional, ¿no? Actualmente tienen un proyecto que es recuperación y conservación de los recursos hídricos, ¿no? Para el mejoramiento ganadero en la cabecera del río Ichu. Y de igual manera también bajo un enfoque de siembra y cosecha de agua. En este momento hablamos ya de zanjas de infiltración, pastos cultivados, etcétera, jochas, ¿no? Ahí se tienen algunas láminas. En este momento está en ese proceso. Vemos, pero todo ello, entonces a nivel de proyectos, ya sea a nivel de gobierno regional, ya sea a nivel de gobierno local, ahí yo he estado coordinando también con el gerente de recursos de gestión ambiental de la municipalidad, y nos damos cuenta de que faltan proyectos de inversión, lo que le llaman proyectos de inversión verdes, ¿no? En que tengan ese enfoque de siembra y cosecha de agua, de mejoramiento. Acá el objetivo se reduce en palabras muy sencillas y así dicho en forma muy concreta. Mira, ¿de qué manera nosotros acumulamos mayor cantidad de agua en esas épocas de lluvia intensa para poder enfrentar a nivel cuando se vengan las sequías, y cada vez los periodos de sequía son mucho más grandes, ¿no? Entonces, hay necesidad de investigación. Cada quien tiene su rol. A nivel político, el poder dar la normativa que corresponde, el realizar la formulación de proyectos, pero la universidad tiene también un rol. Y discúlpenme, colegas, yo vengo de la universidad, soy profesora, soy investigadora, pero nos falta un poquitín más el involucrar un poco más, el trabajar en forma coordinada con las necesidades concretas. Entonces, por ejemplo, el poder tener en forma actualizada, ¿no? Esa información cartográfica, el monitoreo y vigilancia de cómo van, por ejemplo, los ecosistemas, los bofedales, o de todas las alternativas que hay de siembra y cosecha de agua, ¿cuál es la mejor? Si estamos viendo que el objetivo es que haya una mejor filtración de agua, entonces para poder llenar los acuíferos, que se beneficie también la gente de la mediana, mejor dicho, de la cuenca media, baja, en el caso de Huancavelica, en la parte más baja dentro de Huancavelica, ahí tenemos la parte de agricultura. Entonces, cuando hay sequías, mire, sí, hay una pobreza, pero terrible, los animales, en fin. Entonces, tenemos que trabajar de la mano con la universidad, con todos los actores correspondientes. Gracias. Excelente. Hay una pregunta: ¿cómo se monitorea el estado de cada microcuenca? ¿Se ha capacitado al personal local o se espera que lleguen funcionarios cuando pase la etapa de la pandemia? Mire, acá en este caso, vayamos por partes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, les mencioné hace un momento en cuanto a nivel de este proyecto que viene ejecutando. Es el único proyecto así, digamos, proyecto verde, ¿no? PIC verde, a nivel de la provincia de Huancavelica, y lo está ejecutando el gobierno regional a través de la Gerencia de Recursos Naturales. Ellos tienen sus profesionales, entonces hay cierto monitoreo, lo que a ellos les corresponde. A ellos no les corresponde hacer investigación. Yo acá estoy presentando en este espacio justamente para poder motivar lo que hace falta y no se está haciendo, es la investigación. ¿Quién es el llamado a la investigación?
¿Cuál es la función? Es la función natural de la universidad. Entonces, a nivel de ese tipo de investigación, no lo está haciendo. Lo que puede haber un monitoreo, lógicamente, si mi proyecto me dice, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer tal cantidad de metros lineales de zanjas de infiltración. Entonces, ok, se coordina la población, que esto se esté haciendo, tantas cochas, tantos diques, etcétera. Pero exactamente el poder investigar, el poder decir, de todos estos formas, ¿no? Para poder evaluar, ¿no? Cuáles son las diferentes medidas dentro de lo que es siembra y cosecha de agua, cuál es la más adecuada, ahí hay un gran vacío. Ese vacío, ¿quién lo tiene que hacer? Es justamente a nivel de la universidad. Y después inclusive se está perdiendo y no lo podemos permitir. Ese es un trabajo que va de la mano. Dentro de la política de investigación ambiental nacional, que determinado por el Ministerio del Ambiente conjuntamente con el CONCITEC, por ejemplo, ahí a nivel ambiental es fundamental. No podemos hablar de grupos de investigación solamente académicos de una universidad. Ahí plantea, y me parece fabuloso, que ese grupo de investigación, ojo, tiene que estar los intelectuales, los académicos, pero ese grupo también tiene que estar integrado por aquellas personas, así no hayan ni siquiera terminado la secundaria, pero que poseen esos conocimientos ancestrales que se están perdiendo. Entonces, es un poco, digamos, el conocimiento ancestral con el conocimiento, digamos, académico, tiene que haber una sinergia. Eso está planteado en la Política Nacional de Investigación Ambiental. Siguiente pregunta. ¿Cómo están enfrentando la migración de los jóvenes de las regiones andinas, específicamente en Huancavelica? ¿Existe algún programa para motivar la capacitación sobre las siembras responsables, aprovechamiento de recursos hídricos y desarrollo profesional en la misma región? Claro, mire, yo creo que acá en este caso, si bien no es el tema, pero no podemos aislarnos, ¿no? Eso es para todos los sectores y en todas partes. Es antes de la pandemia y después de la pandemia. Ha habido una emigración muy grande, básicamente de nuestros jóvenes a otras ciudades. Tan es así que en el censo del 2017, Huancavelica es una de las regiones que en vez de incrementarse su población disminuyó, y principalmente por la migración, por la falta de empleo y muchas otras cosas. Con esta pandemia han regresado, sí, mucha gente ha regresado, entre ellos son los jóvenes. Entonces nosotros, en mi caso, como regidora, ¿no? El grupo de los regidores dentro de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, que es una provincia que tiene el mayor porcentaje de la población, y también lo plantearíamos a nivel regional, tiene que cambiar totalmente, por supuesto. Yo creo, no solamente por mi especialidad, sino que justamente por todas las condiciones que tiene Huancavelica, es que a través de esta parte de una conservación, de un mejor aprovechamiento de sus recursos naturales, principalmente recursos hídricos, es que podemos generar empleo, podemos realmente salir de la pobreza y tenemos muchísimas otras actividades. Entonces, lo que yo estoy ahí planteando, que he dicho una primera parte, pero dentro de esa alianza, de esa coordinación, mire, esto va a ser todo un programa y desde yo ya invito, ¿no? Porque acá todo este problema es multisectorial, por supuesto. Hay en el caso de los jóvenes, ¿no? Entonces, que se puedan incorporar ¿no? con todos estos programas de siembra, cosecha de agua, y la parte de adaptación al cambio climático es multisectorial, es la parte de vivienda, es la parte turística, es la parte de aquellos que están también poder por ahí hay muchos proyectos, muchas cosas por hacer. Yo sé que el tiempo es muy limitado. Aquellos ahí pueden poner mi correo también, que puedan estar interesados. No interesa en qué parte del Perú se encuentran o afuera, pero podemos realmente trabajar. Yo creo que con lo que Dios a cada uno nos ha bendecido, con toda una serie no solamente de conocimientos, sino de habilidades, de cualidades. Realmente podemos, así como vamos a poder hacer frente al COVID, igualito vamos a poder
hacer frente, en el caso de Huancavelica, a la pobreza, una lucha total, por supuesto, a la corrupción también. Entonces, y con mucha, los peruanos somos ingeniosos, somos creativos y generalmente, no, y toda esta crisis, ante las crisis, es una oportunidad para sacar lo mejor que cada persona tiene y en forma conjunta, pues por supuesto que sí. Agradecer a la licenciada Elsa Carmen Benavente Salazar por su brillante exposición. Muchas gracias, licenciada.